Nicolás Flamel, el alquimista inmortal. Capítulo 10. A ver si nos entendemos, dijo Josh Newman intentando mantener su tono de voz inalterado. No sabéis conducir, ninguno de los dos. Josh y Sophie se habían sentado en los asientos delanteros del todoterreno que Scotty había tomado prestado de uno de sus alumnos de artes marciales. Josh estaba conduciendo y su hermana tenía en su regazo un mapa. Nicolás Flamel y Scotch se habían acomodado en los asientos traseros. Jamás aprendí, contestó Nicolás Flamel mientras se encogía de hombros. Nunca he tenido tiempo, confesó Scotty brevemente. Pero Nicolás, tú nos has dicho que tenéis más de 2000 años, añadió Sophie mirando a la jovencita. 2517 según las medidas del tiempo humano en vuestro calendario actual, farfulló Scotty. Entonces desvió su mirada hacia Flamel. ¿Y cuántos años aparento? No pasas de los 17, contestó Josh con rapidez. Y no has encontrado el tiempo para aprender a conducir, persistió Sophie. Ella había querido aprender a conducir desde que tenía 10 años. Una de las razones de por qué los mellizos habían preferido trabajar en verano en vez de acompañar a sus padres a la excavación era poder ahorrar dinero para comprarse entre los dos un coche. Scotch volvió a encogerse de hombros, como si tuviera un irritante tic. Tenía la intención, pero he estado ocupada, contestó. Supongo que sois conscientes, advirtió Josh, sin mirar a nadie en particular, de que no puedo conducir si no me acompaña un adulto que tenga el carnet. Acabamos de cumplir los 15 y sabemos cómo conducir, dijo Sophie. Bueno, más o menos, añadió. ¿Alguno de vosotros sabe cabalgar?, preguntó Flamel. ¿O conducir un carruaje o un autobús? O, bueno, no, admitió Sophie. O controlar un carro de guerra a la vez que incendias la proa de un barco. O lanzas afilados arpones, añadió Scotty. O tirar un lagarto serpiente con un tirachinas. No tengo la menor idea de qué es un lagarto serpiente. Y la verdad preferiría no saberlo. Como veis, vosotros sois expertos en ciertas habilidades, añadió Flamel, y nosotros en otras mucho más antiguas pero igualmente útiles. Entonces lanzó una mirada a Scotch y añadió: sin embargo, yo tampoco estoy muy seguro de que es un lagarto serpiente. Después de una señal de stop, Josh aceleró el coche y giró hacia la derecha, en dirección al Golden Gate. Sencillamente no logro comprender cómo habéis sobrevivido durante el siglo XX sin poder conducir. Me refiero a cómo os podéis desplazar de un sitio a otro. Con transporte público, respondió Flamel con una severa sonrisa en sus labios. La mayoría de las veces en tren y en autobús son medios de transporte completamente anónimos, a diferencia de los aviones y los barcos. Además, para tener un coche hace falta mucho papeleo y burocracia que puede ayudar a nuestros enemigos a encontrar nuestro paradero en un abrir y cerrar de ojos, sin importar los nombres falsos y alias que utilicemos. Hizo una pausa y añadió: por otra parte, también existen otros medios de transporte. Josh tenía un centenar de preguntas que formular, pero había concentrado toda su atención en el pesado coche. Aunque sabía cómo conducir, los únicos vehículos que realmente había conducido eran jeeps abollados cuando acompañaba a sus padres a una excavación. Jamás había conducido en medio del tráfico de la ciudad y en esos momentos estaba aterrorizado. Sophie le había sugerido que se lo tomara como un juego de ordenador. Eso lo ayudaba, pero solo un poco. En un juego, cuando te estrellabas, sencillamente volvías a empezar. Sin embargo, aquí, si tenías un accidente, no había vuelta atrás. El tráfico por el célebre puente era lento. Una alargada y plateada limusina se había averiado justo en el carril interior, causando así un terrible embotellamiento. Mientras se acercaban, Sophie avistó dos hombres ativados con trajes negros agachados en el lado de los pasajeros. Sophie se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración a medida que se iban acercando, preguntándose si serían golems. Finalmente suspiró de alivio al
parecía uno de los últimos hippies y Scotty, a pesar de su vestimenta al más puro estilo militar, podría pasar desapercibida tras el mostrador de la taza de café. La joven pelirroja había apoyado la barbilla sobre su puño y ahora estaba mirando a través de la ventanilla negra del coche hacia la bahía donde se alzaba Alcatraz. Nicolas Flamel agachó la cabeza para poder mirar hacia la misma dirección. Hace tiempo que no voy allí, murmuró. Nosotros hicimos el tour turístico, explicó Sophie. A mí me gustó, interrumpió Josh de inmediato, pero a Sophie no. Era espeluznante, y así debe ser, comentó Flamel en voz baja, pues es el hogar de un extraordinario surtido de fantasmas y espíritus inquietos. La última vez que estuve allí fue para eliminar a un horripilante hombre serpiente. No sé si quiero saber qué es un hombre serpiente, susurró Sophie. Después hizo una pausa y añadió, de hecho, hace un par de horas jamás me hubiera imaginado diciendo algo así. Nicolas Flamel, recostado sobre el cómodo asiento trasero, se cruzó de brazos y explicó, vuestras vidas, la tuya y la de tu hermano, han sido alteradas para siempre, lo sabéis, ¿verdad? Sofía asintió. Ahora empiezo a hacerme la idea. Lo que pasa es que todo ha ocurrido tan rápido que resulta difícil asimilarlo. Hombres de arcilla, magia, libros de hechizos, ratas. Miró a Scotch y añadió, antiguas guerreras. Scotch agachó la cabeza a modo de asentimiento. Y como no, un anciano alquimista de 600 años. Entonces Sophie se detuvo, pues una repentina idea se le había pasado por la cabeza. Volvió a mirar a Flamel y a Scotty. Se tomó unos momentos para formular su pregunta. Al fin, contemplando fijamente al hombre, le preguntó, tú eres humano, ¿verdad? Nicolas Flamel sonrió. Sí, quizás algo más que humano, pero sí, nací humano y siempre perteneceré a la raza humana. Sophie desvió su mirada hacia Scotch. Pero tú eres... Scotch abrió de par en par sus verdes ojos y durante un breve instante algo muy antiguo se percibió en todos los ángulos de su rostro. No, contestó en voz baja. Yo no pertenezco a la raza humana. Mi gente es de otro linaje, una raza inmemorial. Nosotros gobernábamos este mundo antes de que las criaturas que más tarde se convirtieran en humanos bajaran de los árboles. Hoy en día los mitos mantienen vivo nuestro recuerdo. Somos criaturas de leyenda, los denominados clanes, el clan del vampiro, el clan de los gigantes, el clan de los dragones, el clan de los monstruos. En las leyendas se nos recuerda como los antiguos o la raza inmemorial. Algunas otras nos recuerdan como dioses. Fuiste un dios, susurró Sophie. A Scotty le entró la risa tonta. No, jamás fui un dios. Sin embargo, algunos de mis compañeros permitieron que los veneraran como dioses. Otros, en cambio, sencillamente se convirtieron en dioses porque los humanos relataban sus aventuras. Entonces Scotch se encogió de hombros y continuó. Tan solo éramos otra raza, una raza más antigua que la humana, con diferentes dones y diferentes habilidades. ¿Qué sucedió?, preguntó Sophie. El diluvio universal, respondió Scotty en voz baja. Entre otras cosas, la gente no imagina lo anciana que es la tierra, añadió Flamel. Las criaturas y razas que ahora se conocen gracias a los mitos antaño caminaron por este mundo. Sofía sintió con la cabeza. Nuestros padres son arqueólogos y nos han contado muchas de las inexplicables cosas que algunas veces revela la arqueología. ¿Recuerdas aquel sitio que visitamos en Texas? Algo como Taylor, interrumpió Josh mientras ponía el intermitente para trasladar con cuidado el pesado todoterreno al carril izquierdo. Nunca antes había conducido un vehículo tan grande y le asustaba terriblemente colisionar con algo. Había cometido un par de imprudencias y estaba convencido de que le había arrancado el retrovisor a algún que otro coche. Pero
las huellas de lo que aparentemente es un dragón y las huellas de un ser humano, y esa piedra al parecer tiene más de 5 millones de años. 100 millones de años. Yo las he visto, replicó Flamel, y hay muchas huellas parecidas a esas por todo el mundo. Una vez examiné la huella de un pie sobre una roca que tenía más de 500 millones de años en Antelope Springs, Utah. Mi padre dice que cosas como esa pueden fácilmente descartarse, ya sea porque son falsas o porque son una mala interpretación de los hechos, replicó Josh rápidamente, quien se preguntaba qué diría su padre sobre todo lo que había visto ese día. Flamel se encogió de hombros. Sí, es verdad. Todo lo que la ciencia no puede explicar simplemente lo descarta. Y no todo se puede desestimar con tanta facilidad. ¿Podrías clasificar todo lo que has visto y experimentado hoy como una mala interpretación de los hechos? Sophie sacudió la cabeza. Junto a ella, Josh intentaba acomodarse en el asiento. No le gustaba en absoluto la dirección que estaba tomando la conversación. El hecho de que los dinosaurios y los humanos convivieran en la misma época era algo que sencillamente no podía concebir. La idea contradecía todo lo que sus padres les habían enseñado, todo lo que ellos creían. Sin embargo, había algo escondido en un rincón de su mente, una vocecita que le recordaba que cada año célebres arqueólogos, incluidos sus padres, realizaban unos descubrimientos extraordinarios. Un par de años atrás, hallaron los Homo floresiensis, esos diminutos hombrecillos que habitaban en algún recóndito lugar de Indonesia, denominados vulgarmente como hobbits. Después apareció una especie de dinosaurios enanos que descubrieron en Alemania. Meses más tarde encontraron las huellas de un dinosaurio de más de 65 millones de años en Wyoming. Y recientemente descubrieron 8 nuevas especies prehistóricas en una cueva en Israel, pero lo que Flamel estaba insinuando hacía tambalear sus suposiciones. Está sugiriendo que los humanos y los dinosaurios cohabitaron este mundo al mismo tiempo, indicó Josh, sorprendido de su tono de voz, con un tanto enfadado. Estoy diciendo que la raza humana ha vivido en este mundo junto con criaturas mucho más extrañas y más ancianas que los mismísimos dinosaurios, contestó Flamel, con un tono serio. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sophie. Flamel presumía de haber nacido en 1330, de forma que no podía haber visto a tales animales, ¿no era así? Todo está escrito sobre las líneas del códex, y durante el transcurso de mi larga vida he visto con mis propios ojos bestias que se consideran mito. He combatido contra seres legendarios y me he enfrentado a criaturas que parecían haber salido de una pesadilla. Estudiamos a Shakespeare en el instituto el último trimestre y hay un verso en Hamlet. Sophie frunció el ceño intentando recordar el verso. Hay más cosas en el cielo y en la tierra. Nicholas se sintió satisfecho. ¿Qué la filosofía piensa? Finalizó Flamel la cita. Hamlet, primer acto, quinta escena. Por supuesto, tuve el placer de conocer a Will Shakespeare. Hoy en día Will podría ser un alquimista con un talento extraordinario. Desgraciadamente cayó en las garras de Dee. Pobre Will. ¿Sabíais que basó su personaje de Próspero de la Tempestad en el mismísimo Dr. John Dee? Siempre me dio mala espina ese Shakespeare, susurró Scotty, apestaba. ¿Conocisteis a Shakespeare?, preguntó Josh con un tono de voz que delataba su incredulidad. Durante un breve periodo de tiempo fue mi estudiante, informó Flamel. He vivido en muchas épocas y por esa razón he tenido bajo mi tutela muchos estudiantes. Algunos son célebres en la historia, pero desgraciadamente la mayoría han caído en el olvido. He conocido a mucha gente, humana e inhumana, mortal e inmortal, gente como Scotch, concluyó Flamel. Entonces existe más gente como tú que pertenece a la raza inmemorial, preguntó Sophie mirando a la joven pelirroja. Más de la que te imaginas, aunque no suelo relacionarme con ellos, respondió Scotty algo inquieta. En
De los inmemoriales hay algunos que no aceptan que nuestro tiempo haya transcurrido y haya quedado en el pasado, y que esta era pertenezca a la raza humana. Quieren ver el retorno del viejo orden y creen que el títere de Dee y otros de su misma calaña están en la posición adecuada para conseguirlo. Los denominamos los oscuros inmemoriales. No sé si alguien se ha dado cuenta, interrumpió Josh repentinamente, pero ¿no creéis que hay demasiados pájaros a nuestro alrededor? Sophie se dio la vuelta para mirar a través del parabrisas mientras Flamel y Scotty intentaban avistar los pájaros a través de las ventanillas traseras. Los postes, las torres de alta tensión, las abrazaderas, las cuerdas y los cables que ornamentaban el puente Golden Gate de pronto parecían estar teñidos de color negro. Miles de pájaros ocupaban el puente, sobre todo mirlos y cuervos cubrían todas las superficies disponibles y cada vez llegaban más y más. Vienen cerca atrás, comentó Josh mientras agachaba la cabeza intentando vislumbrar el mar picado que solía rodear la pequeña isla. Una nube negra se había formado sobre Alcatraz, se alzaba desde la cárcel abandonada en una espiral oscura hasta cubrir el cielo, formando así un nubarrón que parecía hecho de humo, con la diferencia de que este humo no parecía dispersarse, pues se movía y daba vueltas como si fuera una masa sólida. Pájaros, vocalizó Josh mientras tragaba saliva. Deben de haber miles, decenas de miles, corrigió Sophie. Después se volvió para mirar a Flamel. ¿Qué son? Los hijos de Morrigan, explicó enigmáticamente. Un problema, añadió Scotty. Son un gran problema. Unos instantes más tarde, como si todos cumplieran una misma orden, la descomunal bandada de pájaros abandonó la isla y cruzó la bahía rumbo al famoso puente. Josh presionó el botón para bajar su oscura ventanilla. En esos momentos el estruendo de los pájaros se percibía perfectamente, unos granidos estridentes, casi como el sonido de una carcajada en un tono de voz agudo. El tráfico cada vez era más lento, pues muchos conductores incrédulos detenían sus coches para apearse y tomar fotos del espectáculo con sus cámaras digitales o teléfonos móviles. Nicolás Flamel se inclinó hacia adelante y colocó su mano sobre el hombro derecho de Josh. Tienes que conducir, ordenó con una voz seria. No te detengas, pase lo que pase, aunque algo golpee el coche. No te detengas, solo conduce tan rápido como puedas y sácanos de este puente. Había algo en la voz de Flamel, una voz que forzaba para que sonara natural, que asustó a Sophie mucho. A Sophie mucho más que si le hubiera gritado. Miró hacia Scotty, pero la joven guerrera estaba hurgando en su mochila. Scotty extrajo un pequeño arco y un puñado de flechas y las colocó en el asiento trasero junto a ella. Sube la ventanilla, Josh, ordenó calmada. No queremos que nada se introduzca en el coche. Estamos metidos en un lío, ¿verdad? Sophie mirando al alquimista. Solo si los cuervos nos alcanzan, confirmó Flamel con una sonrisa un tanto forzada. ¿Me dejarías tu teléfono móvil? Sophie sacó el teléfono de su bolsillo y abrió la tapa. ¿No piensas utilizar tu magia?, preguntó la chica con ciertas esperanzas. No, voy a hacer una llamada. Esperemos que no salte el contestador. Capítulo 11. Las puertas de seguridad se abrieron de par en par y la oscura limusina de Dee viró bruscamente hacia el camino de entrada, mientras el golem, un experto conductor, realizaba varias maniobras con el coche para pasar por en medio de las puertas con barrotes que conducían hacia el aparcamiento subterráneo. Brenner Flamel se tambaleaba de un lado al otro hasta que finalmente se desplomó sobre el empapado golem que estaba sentado a su derecha. La masa de su cuerpo chapoteó con el golpe y a su alrededor salpicó con barro y fango maloliente. El doctor John Dee, acomodado justo en el asiento de delante, dio una mueca de desagrado y enseguida se apartó lo más que pudo de la criatura.
faz de la Tierra desde hacía más de 3000 años. Una gota de lodo líquido del golem salpicó la mano derecha de Perenel. La gota se deslizó por su piel hasta borrar el símbolo en espiral que Dil había trazado anteriormente en el mismo lugar. El hechizo que Dee había vertido sobre ella comenzaba a desvanecerse. Perenel Flamel agachó levemente la cabeza. Esa era su oportunidad para poder alcanzar. Sus poderes áuricos necesitaban ambas manos y desgraciadamente el símbolo que Dee le había dibujado sobre la frente no le permitía hablar. Sin embargo, a Perenel de la Mer siempre le había fascinado la magia, incluso antes de conocer al pobre librero que años más tarde se convertiría en su esposo. Era la séptima hija de una séptima hija, y en la diminuta aldea de Quimper, en el noroeste de Francia, donde había crecido, se la consideraba especial. Con el simple roce de su piel, Perenel podía curar, y no solo a seres humanos, sino también animales. También podía comunicarse con los espíritus de los fallecidos e incluso a veces podía pronosticar el futuro. Sin embargo, tras criarse en una era donde tales habilidades provocaban profundas sospechas, Perenel aprendió a guardarse tales dones para sí misma. La primera vez que se trasladó a París en 1334, había visto cómo los adivinos trabajaban en los mercados traseros de la esplendorosa catedral de Notre Dame y cómo se ganaban un buen dinero fácilmente. Fue entonces cuando adoptó el seudónimo de Chat Noir, Gato Negro, por su cabellera azabache y se estableció en una diminuta caseta con vistas a la catedral. En cuestión de semanas su reputación había subido por las nubes y se decía que su talento era algo excepcional. Su clientela cambió repentinamente. Ya no solo la visitaban negociantes y vendedores del mercado, sino también comerciantes e incluso gente perteneciente a la nobleza. Cerca de donde ella tenía su diminuta caseta se sentaban los escritores y transcriptores, hombres que se ganaban la vida escribiendo cartas a aquellos que no sabían leer o escribir. Algunos de ellos, como el esbelto caballero de melena negra y de mirada pálida y asombrosa, muy de vez en cuando lograban vender algunos de los libros colocados sobre su mesa. Desde el primer momento en que lo vio Perenel de la Mer, supo que se casaría con ese hombre y que juntos tendrían una vida plena y larga, pero jamás se imaginó cuán larga sería. Se casaron casi 6 meses después de haberse conocido. Eso quería decir que llevaban juntos más de 600 años. Como la mayoría de hombres cultos de su época, a Nicolas Flamel le apasionaba la alquimia, una combinación de ciencia y magia. Fueron los libros de alquimia que de vez en cuando le ofrecían transcribir a las cartas de navegación en venta o la petición de transcribir obras extrañas, lo que despertó el interés por la alquimia en Flamel. A diferencia de la mayoría de muchachos de su época, Perenel sabía leer, incluso su conocimiento del griego superaba al de su marido, y este siempre le pedía que le leyera ciertos manuscritos. Enseguida a Perenel le fascinaron los ancestrales sistemas mágicos y comenzó a practicar en ámbitos pequeños, desarrollando así sus habilidades y aprendiendo a canalizar y concentrar la energía de su aura. Cuando el códex llegó a sus manos, Perenel ya se había convertido en una hechicera, aunque perdía la paciencia para las matemáticas y cálculos propios de la alquimia. Sin embargo, fue precisamente Perenel quien reconoció que el libro, escrito en una lengua cambiante y extraña, no solo relataba la historia de un mundo que aparentemente jamás había existido, sino también la colección de tradiciones populares, de ciencia, de conjuros y de encantamientos de ese tiempo. Había estado estudiando con detenimiento el contenido de sus páginas durante una noche fría de invierno, contemplando cómo las palabras se movían en una misma página, cuando de pronto unas letras se agruparon y durante un breve instante esta vislumbró la fórmula inicial de la piedra filosofal.
Fue entonces cuando se percató de que había descubierto el secreto de la vida eterna. La pareja pasó los 20 años siguientes viajando de un lado a otro de Europa rumbo hacia la oriental Rusia, recorriendo de sur a norte el continente africano e incluso se dirigieron hacia Arabia. Mientras tanto, ambos intentaban descifrar y traducir el curioso manuscrito. Después se pusieron en contacto con magos y hechiceros de distintos orígenes que habían estudiado diferentes tipos de magia. El interés de Nicolás por la magia era vago, pues lo que realmente le apasionaba era la alquimia. El Códex, junto con otros libros parecidos, insinuaba que existían fórmulas muy precisas para crear oro a partir de piedras o diamantes a partir de carbón. Pero en él, en cambio, aprendió todo lo que pudo sobre las artes mágicas. Sin embargo, hacía mucho tiempo que no se dedicaba plenamente a ellas. En ese momento, atrapada en el interior de la limusina, Perenelle recordó un truco que aprendió de Estrega, una bruja proveniente de las montañas de Sicilia. El conjuro estaba diseñado para combatir a caballeros con armadura, pero quizá con alguna modificación. Perenelle cerró los ojos y se concentró. Con el dedo meñique dibujó una especie de círculo sobre el cuero que tapizaba el asiento trasero. Dee estaba tan absorto hablando por el teléfono móvil que no se percató del diminuto destello plateado que se produjo cuando la dama chasqueó sus dedos. El destello se deslizó por el cuero de color crema y se enroscó por los muelles del interior. Entonces comenzó a moverse rápidamente, burbujeante y ciciante por los muelles hasta llegar a la chapa del coche. Después serpenteó hasta llegar al motor, zumbó por los cilindros, rodeó las ruedas chispeando y produciendo ruidos secos. En ese instante una llanta se soltó del neumático y salió disparada. De repente el sistema eléctrico del coche se estropeó, las ventanillas comenzaron a subir y a bajar desenfrenadamente, el techo corredizo se abrió para un instante más tarde cerrarse. Los limpiaparabrisas chirriaron de un lado a otro del parabrisas seco y empezaron a funcionar a tanta velocidad que se rompieron, y la bocina comenzó a producir un ruido estruendoso y irregular. Las luces del interior se encendían y se apagaban. La diminuta pantalla de televisión situada a mano izquierda repentinamente se encendió y comenzó a emitir todos los canales. De pronto el ambiente tomó un aroma metálico. Zarcillos de energía estática danzaban a su aire en el interior del coche. Entonces Dee arrojó su teléfono móvil mientras se acariciaba los dedos, que, sin darse cuenta, se le habían entumecido. El teléfono se desplomó sobre la maqueta que cubría el suelo y explotó en 1000 pedazos, convirtiéndose en una pasta de plástico ardiente y metal derretido. «Tú», comenzó a decir Dee mientras se daba la vuelta hacia Perenelle. El coche, que hasta ese momento había cesado de dar bombazos, se detuvo. Ahora estaba completamente averiado, inservible. Inmensas llamaradas salían del motor y desde la parte trasera del coche se podían apreciar vapores nocivos. Dee intentó empujar la puerta, pero los cierres centralizados se habían bloqueado. Con un aullido salvaje, cerró su mano formando un puño y dejó que toda su furia e ira hirvieran en su interior. El hedor a humo, plástico quemado y goma derretida se vio eclipsado por la pestilencia azufre que desprendía la mano de Dee, que en aquel instante a simple vista había cobrado el aspecto de un guante metálico de color dorado. Dee atizó un puñetazo a la puerta, prácticamente arrancándola de sus bisagras, y se arrojó hacia el suelo de cemento. Dee se hallaba en el aparcamiento subterráneo de Empresas Enoch, una monstruosa compañía de espectáculos de la cual era el dueño y cuya sede estaba ubicada en San Francisco. John Dee gateaba por el suelo a la vez que su limusina de unos $150,000 y hecha a su medida se consumía entre las llamas. Un calor insoportable fundía la parte delantera del coche, convirtiéndola en metal líquido, mientras que el parabrisas se derretía
como la cera de las velas. El golem que conducía el coche continuaba sentado en el volante, inmóvil, pues el calor cocía su piel de forma que se endurecía como el hierro. El sistema aspersor del garaje se puso en marcha y unos chorros de agua fría comenzaron a rociar el coche, extinguiendo poco a poco el fuego. Perenel, empapado, retorcido sobre el suelo y tosiendo, se secó las lágrimas que le humedecían los ojos, se incorporó y utilizó las dos manos para apagar las llamas en un único movimiento. Evocó una suave brisa para que se llevara consigo el humo y después agachó la cabeza para intentar ver el abrasado interior de la limusina con una expresión asustada, pues no sabía que se encontraba allí dentro. Los dos golems que acompañaban a Perenel ya no eran más que cenizas. Sin embargo, no había ni rastro de la mujer, excepto por un agujero abierto en la puerta opuesta que parecía obra de un hacha. Dee se inclinó hacia el suelo, dando la espalda a su limusina destrozada, y con las dos manos comenzó a golpear la mezcla de lodo, gasolina, plástico derretido y goma quemada. Unas horas antes no había sabido proteger el códex como era debido, y ahora Perenel había logrado escapar. Podía complicarse aún más el día. Unos pasos se acercaban. Por el rabillo de los ojos del doctor, John Dee avistó como unas botas de tacón de aguja, acabadas en punta, se acercaban a él. Entonces supo la respuesta a su pregunta. Sí, el día podía complicarse aún más, mucho más. Intentando dibujar una sonrisa en sus labios, se levantó rígidamente y se dio la vuelta, de forma que se colocó enfrente de uno de los pocos oscuros inmemoriales que realmente la aterraban. Morrigan. Los antiguos irlandeses la denominaban la diosa cuervo. Sin embargo, era venerada y temida por los reinos celtas como la diosa de la guerra y la destrucción. Antaño habían existido tres hermanas, Bad, Maya y Morrigan. Las dos primeras habían desaparecido en el tiempo, aunque Dee tenía sus sospechas de que les había ocurrido, y ahora Morrigan reinaba de forma suprema. Era más alta que Dee, de hecho la mayoría de gente era más alta que el doctor, e iba ataviada desde los pies hasta la cabeza con vestimenta y adornos de cuero negro. Llevaba un chaleco con tornillos plateados incrustados que le otorgaban el aspecto de una coraza medieval. También lucía unos guantes de piel con tachones rectangulares plateados remendados en el interior de los guantes. Sin embargo, los guantes no cubrían las puntas de los dedos, de forma que dejaban entrever las alargadas y puntiagudas uñas de Morrigan. Pintadas de negro, alrededor de su cintura se distinguían un pensado cinturón de piel con diminutos escudos engastados en forma circular. Sobre sus hombros llevaba atada una capa, fabricada a partir de oscuras plumas de cuervo, que se deslizaba hasta el suelo, y con una gigantesca capucha que Morrigan llevaba puesta sobre su cabeza. Escondido entre las sombras se producía la capucha de la capa. El rostro de Morrigan cobraba un aspecto aún más pálido de lo habitual. Tenía unos ojos negros abaches sin ningún punto de luz, e incluso sus labios estaban maquillados de negro. El labio inferior dejaba al descubierto las puntas de sus extremadamente largos incisivos. Creo que esto te pertenece. La desgarrada voz de Morrigan parecía un susurro áspero, muy parecido al graznido de un cuervo. Entonces apareció Perenel Flamel, caminando con dificultad. Dos gigantescos cuervos se hallaban posados en cada uno de sus hombros, y las dos aves contaban con unos picos afilados y puntiagudos que le señalaban directamente a los ojos. Perenel apenas había logrado gatear unos metros del coche en llamas, ya que después del truco de magia se había debilitado mucho. Fue precisamente en ese momento cuando dos enormes pájaros la atacaron.
Déjame verlo, ordenó Morrigan con impaciencia. Tierra buscó entre su abrigo hasta encontrar la famosa encuadernación de cobre, el códex. Sorprendentemente, la diosa cuervo no intentó arrebatárselo. ¡Ábrelo! Un tanto desconcertado, Dee inclinó levemente el libro de forma que Morrigan pudiera contemplarlo y comenzó a pasar las páginas. Obviamente el doctor John Dee sostenía el ancestral objeto con una delicadeza extraordinaria. El libro de Abraham el mago, susurró a la vez que se inclinaba, pero sin acercarse demasiado al libro. Déjame ver la parte de atrás. A regañadientes, Dee le dio la vuelta al libro. Fue en ese momento cuando Morrigan se percató de que las últimas páginas habían sido arrancadas. ¡Sacrilegio! Ha sobrevivido más de 100.000 años sin sufrir un solo percance, se hizo en un tono de disgusto. El joven me lo quitó de las manos, se justificó Dee mientras cerraba el libro con sumo cuidado. Me aseguraré de que sufra por lo que ha hecho. La diosa cuervo cerró los ojos y jadeó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando una conversación ajena. De pronto, su mirada sombría comenzó a brillar y sus labios esbozaron una pequeña sonrisa, dejando entrever sus puntiagudos dientes. Sufrirá, y pronto. Mis criaturas están muy cerca de ellos. Todos sufrirán, amenazó. Capítulo 12. Josh consiguió avistar un espacio entre dos coches, concentramente entre un Volkswagen Beetles y un Lexus, así que apretó el acelerador cuando pudo y el coche comenzó a coger velocidad. Desgraciadamente el espacio entre estos no era lo suficientemente ancho, de forma que la parte delantera del coche se llevó por delante los espejos retrovisores de ambos coches, dejándolos en el asfalto. ¡Uy!, lamentó Josh de inmediato, a la vez que apartaba el pie del acelerador. «Continúa», ordenó Flamber con gesto serio. Nicholas tenía el teléfono de Sophie en su mano y estaba balbuceando una lengua gutural y áspera que no se asemejaba a ninguna otra que los mellizos hubieran escuchado antes. Deliberadamente, sin mirar por el espejo retrovisor, Josh atravesó el puente, desatendiendo el estruendo que producían las bocinas de los coches y los gritos de las personas que los conducían. Condujo sin detenerse ni un segundo por el carril exterior. Después puso el intermitente de forma que se trasladó al carril del medio, pero finalmente volvió al carril exterior. Sophie estaba apoyada sobre el salpicadero, inclinada y con los ojos a medio cerrar. Sin embargo, logró ver cómo su hermano rompía otro retrovisor. Este se acercó a ellos dando vueltas como en cámara lenta y finalmente, antes de perderse sobre el asfalto, rozó el capó del coche, dejando así un rasguño en la pintura negra del coche. «No te molestes ni en pensarlo», susurró Sophie, mientras un descapotable deportivo de marca italiana a lo lejos intentaba inmiscuirse entre los mismos dos coches. El conductor, un vejestorio con decenas de cadenas de oro colgándole del cuello, apretó el acelerador en dirección hacia el hueco, pero no lo consiguió. El gigantesco todoterreno recibió el impacto de la esquina derecha del diminuto descapotable, pero los daños solo repercutieron en el parachoques. Sin embargo, el impacto en el coche deportivo fue mucho mayor, pues este salió despedido del asfalto, dio una vuelta de campana sobre el abarrotado puente y destrozó 4 coches. Josh se dirigió a toda prisa hacia la gigantesca apertura que ahora aparecía entre los dos vehículos. Flamber se retorció en su asiento, volviéndose hacia atrás y contemplando el caos que habían provocado segundos antes. «Pensé que habías dicho que sabías conducir», murmuró. «Y sé conducir», contestó Josh, sorprendido de que su voz tuviera un tono calmado y firme. «Pero eso no significa que sea todo un experto». «Me pregunto si la policía puede conseguir el número de placa de este coche», añadió. Aquello no se parecía en lo más mínimo a los videojuegos de coches. Tenía las palmas de las manos resbaladizas y empapadas, y enormes gotas de sudor se deslizaban por su rostro. De repente sintió
Nos están buscando, pero han olvidado nuestra descripción. Tienen un cerebro demasiado pequeño, comentó con menosprecio. Algo distraído a su oscura dueña, interrumpió Nicolas Flamel. Brenner, susurró satisfecho. Me pregunto qué habrá hecho, sin duda algo teatral. Siempre ha poseído el sentido de lo teatral. Sin embargo, mientras ésta hablaba de su esposa, los pájaros volvieron a alzar el vuelo, y después, como si fuera uno solo, todas sus miradas se desviaron hacia la misma dirección, el escurridizo todoterreno negro. Entonces emitieron un graznido diferente a los anteriores, como si fuera un grito de triunfo. Vuelven hacia nosotros, informó Sophie apresuradamente y jadeante. Estaba casi sin aliento y además notaba los latidos de su corazón bombeando en su caja torácica. Se volvió hacia Flamel y la guerrera en busca de una mirada de apoyo, pero sus lúgubres expresiones no desprendían ni un ápice de consuelo. Edgash la miró y dijo: ahora sí que tenemos problemas. De pronto una masa de plumas negras despegó en dirección al coche. La mayor parte del tráfico del puente se hallaba paralizada. La gente permanecía en el interior de sus coches, aterrorizada, mientras los pájaros revoloteaban furiosos sobre sus cabezas. El todoterreno era el único vehículo en marcha. Josh había apretado el acelerador y ahora el indicador de velocidad marcaba los 80 km/h. Josh comenzaba a sentirse más cómodo con los mandos del coche. De hecho, le daba la sensación de que aquello se parecía bastante a uno de sus videojuegos, y durante el último minuto había olvidado conducir sin tener ningún altercado. Ahora podía avistar el final del puente en el horizonte, así que esbozó una enorme sonrisa. Lo iban a conseguir. Fue en ese preciso instante cuando un gigantesco cuerpo aterrizó sobre el capó del todoterreno. Sophie dejó escapar un grito y Josh giró bruscamente el volante, intentando así golpear a la maliciosa criatura, pero el maldito pájaro había clavado sus garras en la carrocería. La dio la cabeza hacia un lado, contemplando primero a Josh y después a Sophie. Acto seguido dio un par de saltitos y se colocó justo enfrente del parabrisas, esforzándose por contemplar el interior del coche con una mirada brillante. De pronto comenzó a picotear el cristal y una diminuta marca en forma de estrella apareció en el parabrisas. No es posible que haga eso, comentó Josh incrédulo. El cuerpo volvió a picotear el cristal y apareció otro diminuto agujero. Entonces se escuchó un ruido seco, seguido por un segundo ruido y por un tercero. 3 cuerpos más acababan de posarse sobre el techo del coche. De repente el techo metálico comenzó a abullarse debido a los picotazos de los pájaros. Odio a los cuervos, soltó Sketch. A continuación, rebuscó en su mochila y extrajo un juego de nunchaku, 2 palos de madera tallada de una largura de unos 30 centímetros que se unen por una cadena de casi 12 centímetros. Agarró el juego de nunchaku y dio unos suaves golpecitos sobre la palma de su mano. Qué pena que no tengamos un techo corredizo, lamentó. Podría salir por ahí y darles un poco de esto. Flamel señaló hacia un diminuto agujero del techo por donde se filtraba la luz del sol. Puede que pronto tengamos uno, añadió. Además, estos no son cuervos normales. Los 3 que están sobre el techo y del capó son cuervos temibles, las mascotas favoritas de Morrigan. El descomunal pájaro del capo picoteó de nuevo el parabrisas y esta vez atravesó el cristal por completo. No estoy segura de lo que puedo provocar, comenzó Sketch. Pero Sophie se inclinó hacia adelante y giró el mando, que activa el limpiaparabrisas del coche inmediatamente. Las gigantescas cuchillas comenzaron su recorrido y sencillamente arrancaron la masa de plumas negras del capó y esta dejó escapar un graznido de sorpresa. La guerrera peligrosa sonrió. Supongo que siempre podemos recurrir a eso. En esos momentos los demás paros habían alcanzado el todoterreno. Se habían posado sobre el vehículo, forzando así una manta oscura. Al principio eran docenas de ellos, después cientos posados sobre el techo, el capó
del círculo aparecía una cruz, cuyos ejes se extendían más allá del perfil de la circunferencia. Sophie sintió que durante un solo segundo el tatuaje resplandecía, pero antes de que pudiera asimilar lo ocurrido, Nicholas Flamel chasqueó los dedos y una diminuta bola de fuego chispeante silbante surgió de entre sus manos. «Cerrad los ojos», ordenó. Sin esperar a comprobar si los mellizos le habían obedecido, Flamel lanzó la diminuta bola de llamas hacia el cristal. Aunque habían cerrado los párpados, los mellizos lograron ver cómo la ardiente luz había iluminado repentinamente el interior del coche. «Ahora, conduce», volvió a ordenar Flamel. Cuando los hermanos abrieron los ojos, la mayoría de los cuerpos ya había desaparecido del parabrisas, y aquellos que habían logrado sobrevivir al ataque de Flamel parecían abrumados y aturdidos. «Eso no los detendrá por mucho tiempo», apuntó Scotty. De pronto Skye desvió la mirada, pues un afilado pico de cuerpo se había clavado en el techo del coche. Enseguida agarró el hueco de nunchaku. Scotty sujetó con su mano uno de los palos, mientras que el otro permanecía atado a la corta cadena. Entonces realizó un movimiento ágil y veloz, golpeó con fuerza el pico incrustado en el techo. Se percibió un graznido sobresaltado y entonces el pico, un tanto torcido, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Sophie le dio la cabeza para intentar ver a través del espejo retrovisor, que estaba colgando apenas sujetado por un trozo de metal y un poco de cable. Sin embargo, Sophie contemplaba cómo más pájaros, miles de ellos, se apresuraban en tomar el legado de aquellos a quienes Flamel había alejado. En ese instante Sophie sintió que no lo conseguirían. Sencillamente habían demasiados pájaros. «Escuchad», interrumpió repentinamente Flamel. «No oigo nada», contestó Josh con un tono grave. Sophie estuvo a punto de pronunciar las mismas palabras cuando de pronto percibió el sonido. Un segundo más tarde sintió como el vello que le cubría el antebrazo se erizaba. Suave y aislado, el ruido parecía merodear por su alrededor e incluso Sophie le daba la sensación de que el sonido le rozaba el oído. Era algo semejante a una brisa. A veces parecía suave y tierna, y otras, en cambio, era estridente, incluso airada. Entonces un aroma muy peculiar se apoderó del interior del coche. «¿Qué es ese olor?», preguntó Josh. «Huele como a naranjas sazonadas», sugirió Sophie mientras respiraba profundamente. «Granadas», concluyó Nicholas Flamel. En ese preciso instante comenzó a soplar el viento. El viento aullaba desde el otro lado de la bahía, cálido y exótico, cargando consigo la esencia de cardamomo y agua de rosas, lima y estragón. La brisa se deslizaba a lo largo del Golden Gate, a la vez que arrancaba a los pájaros de los puntales, los extirpaba de los coches y los ahuyentaba del lugar. Al fin el aroma a granada llegó al todoterreno. Los cuervos, que hasta un segundo antes habían rodeado y acaparado el coche por completo, se habían desvanecido en cuestión de fracciones de segundo, y ahora el vehículo cargaba con las esencias del desierto, aire seco y a cálida arena. Sophie forzó un botón y una ventanilla delantera, a punto de hacerse añicos, se deslizó hacia abajo. Entonces sacó la cabeza por la ventanilla del todoterreno e inspiró el aromático aire que cubría la zona. La gigantesca bandada de pájaros parecía elevarse forzadamente hacia el cielo, alejándose así de las balsámicas brisas. Cuando uno de ellos, perteneciente a los cuervos temibles, pensó Sophie, trató de escapar adentrándose en la brisa. Un zarcillo de ese cálido viento suave lo agarró y lo arrastró otra vez hacia la bandada de cuervos. Por debajo de la oscura masa de pájaros se formó una especie de nube sucia, e instantes más tarde la nube se dispersó y los pájaros desaparecieron en el horizonte. El cielo había quedado despejado y lucía su color original, el azul celeste. Sophie volvió a mirar hacia el puente. El Golden Gate estaba completamente intransitable, pues todos los coches apuntaban hacia una dirección diferente y el asfalto estaba cubierto por miles de cristales que se habían roto al producirse pequeños accidentes.
su bolsillo. «Te has cortado», exclamó mientras humedecía la punta del pañuelo con la lengua y le limpiaba la herida a su hermano. Instantáneamente Josh le apartó la mano. «Para, es asqueroso». Entonces Josh arrastró suavemente con la yema de los dedos la herida del labio inferior. «Me habré mordido, ni lo he notado». A continuación, Josh arrebató el pañuelo de las manos de Sophie y se frotó la barbilla. «No es nada», comentó mientras sonreía. «¿Has visto todos los excrementos de pájaro?», preguntó con un gesto de repugnancia a su hermana mientras ésta asentía con la cabeza. «Ahora esto comenzará a apestar». Sophie se recostó sobre su asiento, aliviada al comprobar que su hermano se encontraba perfectamente. Al ver la mancha de sangre en la barbilla de su hermano mellizo, realmente se había asustado.